Muy amable por su asistencia y compromiso. Bien, compañeros. Entonces, en la noche de hoy vamos a iniciar una competencia que se llama calcular costos de operación de acuerdo con los métodos. Esta competencia lógicamente trae 4 resultados de aprendizaje. En la noche de hoy vamos a informarnos sobre el primer resultado de aprendizaje y la evidencia que le corresponde a dicho resultado. Pero antes vamos a ver la temática central para que ustedes puedan resolver de manera más fácil la evidencia y puedan entender la temática que tiene que ver con el primer resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje se llama determinar los elementos del costo según el proceso logístico. Entonces, acá lo que vamos a determinar cuáles son los elementos que constituyen el costo, su estructura, la clasificación de los costos, en fin. Todo eso se va a lograr mediante la actividad de aprendizaje de establecer el costo logístico de acuerdo con las metodologías existentes. En la noche de hoy, pues, propongo la agenda del saludo de bienvenida inicial, la reflexión inicial. Entramos después a contextualizar la temática. Después, pues, hablamos sobre la evidencia, cómo se desarrolla. Y por último, pues, abrimos el debate de dudas e inquietudes si las hay. Buenas noches, Neisis. Bien, entonces voy a poner a correr este pequeño video para entrar entonces en la temática correspondiente. Costeo de procesos logísticos. Los costos logísticos, al igual que los demás aspectos que permean la administración de la empresa y que afectan las decisiones económicas de las empresas, deben tener un nivel operativo adecuado. Blocker 2008 refiere que actualmente la competencia mundial, la innovación, la tecnología y las actuales metodologías de negociación hacen más efectiva la administración, desde el punto de vista de la administración estratégica dentro de la alta gerencia. Un momentico para ver si puedo apagar el micrófono. Que no nos haga. Costeo de procesos logísticos. Los costos logísticos, al igual que los demás aspectos que permean la administración de la empresa y que afectan las decisiones económicas de las empresas, deben tener un nivel operativo adecuado. Blocker 2008 refiere que actualmente la competencia mundial, la innovación, la tecnología y las actuales metodologías de negociación hacen más efectiva la administración, desde el punto de vista de la administración estratégica dentro de la alta gerencia. Es por ello que es indispensable una administración cuidadosa y controlada de los costos, que no afecte la operación normal, pero que a su vez no se desborde llevando a la empresa al colapso. De allí la importancia de que la información sea detallada, confiable, clara y pertinente, facilitando así la toma de decisiones oportuna y con base en la realidad de la organización. Lo anterior es posible con un correcto análisis de las diferentes variables que afectan los resultados de la empresa, como por ejemplo, la distribución de los costos de manufactura, la oferta de productos y servicios, la globalización, la tecnología, la oferta que se realiza a través de las plataformas de e-commerce, entre otros,
que servirán para identificar estrategias de competitividad que puedan potencializar los resultados esperados. Además, es importante comprender que el mercado cada vez es más complejo, competitivo y exigente debido a que el enfoque del cliente y las expectativas del consumidor han cambiado, concentrando su atención en mayor medida a la calidad, el uso del producto, las características y demás aspectos que son atractivos, lo cual es resultado de la ampliación del acceso a los mercados y las nuevas dinámicas de comercialización. De acuerdo con las nuevas características de los mercados, la logística integral debe enfocar su propósito en proveer una respuesta oportuna que permita a la empresa destacarse entre la competencia, enfocándose en la estrategia, pero a la vez optimizando el costo del producto y el costo operativo, de tal manera que ésta se convierta en una herramienta sólida que respalde la toma de decisiones financieras y administrativas. Bueno, muy bien, compañeros. Como vieron ustedes, el identificar las variables fundamentales de los costos en los procesos logísticos de las organizaciones es fundamental. Es de vida o de muerte para las organizaciones, debido a que hoy en día, pues los clientes son más exigentes. ¿Sí? Han cambiado ya la forma de comprar. Hoy los clientes, por ejemplo, están mayor informados, ¿sí? Ya han podido ver en la red la competencia, productos que pueden ser sustituibles por el que nosotros vendemos, precios, calidad, en fin. Hoy nuestro cliente llega muy bien informado para comprar, ¿sí? Entonces se vuelve exigente. ¿Sí? Antes, lo que el productor producía lo llevaba al mercado y lo vendía. Y no había muchas opciones para que el cliente pudiera tener para escoger. Hoy no, hoy el cliente llega supremamente informado y de ahí que los costos se convierten en un arma competitiva para las organizaciones. Nosotros alrededor de la formación siempre hemos hablado de tres grandes procesos logísticos dentro de la organización: el de aprovisionamiento, el de producción y el de distribución. ¿Sí? Abiertamente hago la pregunta: ¿qué costo logístico creen que va a ser más difícil controlar para las organizaciones? Bueno, instructor, yo pienso que el costo logístico, el más costoso es el de almacenamiento, porque juega muchos factores, Ujú. las averías, los daños que ocurren en los traslados, em, en almacenar, el traslado de la producción al almacenaje, el almacenaje hacia donde va a ser, donde va a ser despachado. Exacto. Entonces, fíjese que Y nosotros en aprovisionamiento tenemos almacenaje y tenemos inventario, pero de materias primas. En el área de distribución también tenemos almacenaje y tenemos el manejo de inventario, pero de producto terminado. ¿Sí? Es decir, que ese tipo de almacén y ese tipo de inventario es más costoso que el mismo de materia prima, ¿cierto? Entonces, ahí en ese, ya vamos a ver, ahora que desarrollemos el tema, los costos que traen el almacenaje, los costos que traen el inventario, ¿sí?
cómo se ven, por lo menos en este primer resultado, identificar esas variables. ¿Listo? Muchas gracias, Neisy. Bien, entonces, los costos en la gestión logística, ¿sí? Se denominan, ¿sí? O también otros autores lo llaman como costos operativos, ¿cierto? Y son aquellos que se incurren en la operación de los macroprocesos, procesos o subprocesos o actividades o tareas que se realizan a lo largo de toda la cadena de suministros. ¿Sí? Cuando hablo de cadena de suministros, como les dije inicialmente, hablo de la logística de entrada, es decir, del abastecimiento, de la logística interna, es decir, de la producción, donde se transforma esa materia prima que ingresa por adquisición, se transforma y pasa a la logística de salida, porque también nosotros llamamos como proceso de distribución, ¿sí? Y que al final hacen parte importante del costo final del producto o servicio. Entonces, la importancia de que estos costos se puedan identificar constituyen el rubro importante en el desarrollo de la cadena de abastecimiento y el impacto sobre los costos finales y la utilidad de la organización. Pues, si a mí me permite identificar esas variables, ¿cierto? Administrarlas, ¿cierto? Que no se me salgan de, digamos, de unos topes, pues yo voy a poder ser una empresa competitiva. Puede ser que no, entonces debo que replantear unos objetivos hacia el cumplimiento de cuál es la misión y la visión de la organización, ¿cierto? Entonces, de ahí que los costos relacionados con los procesos en la parte logística, pues están o tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, con el almacenamiento, con el inventario, con el área de administración, con los procesamientos de órdenes y pedidos, ¿cierto? Y con los costos del talento humano o de los costos laborales en sí. Bien, vamos a ver cuál es la clasificación de esos costos. Entonces, la empresa cuenta con una gran variedad de generadores de costos. Ya dijimos inicialmente que los costos se generan en toda la cadena de suministros, en todos los tres grandes macroprocesos, ¿cierto? Luego, la empresa tiene una gran variedad de puntos generadores de esos costos que incurren en la operación diaria de producción, de comercialización o de la prestación misma del servicio. A su vez, esos costos deben ser clasificados, ¿sí? Con el objetivo de poder asignar, ¿cierto?, un grupo de costos y asumir una parte del presupuesto y de la parte contable para dichos costos. Entonces, un concepto claro sobre el costo, según el autor Sánchez en el 2014, dijo que el costo se define como el valor sacrificado de unidades monetarias, ¿cierto? Para poder adquirir bienes o servicios con el fin de obtener beneficios presentes o futuros, ¿ok? Fíjese que acá está claro el costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros... Instructor, Dígame, Neisy. instructor, qué pena, lo que pasa es que tiene eco. ¿Tiene eco? Sí, señor. Voy a bajarle un poquito. Ahí. Bajo. Neisy, Sí, bajo el eco. sí, ahí. Sí, señor, bajó. Bien. Entonces, les decía que... Gracias. Les decía que
según Sánchez, el costo se define como el valor sacrificado de unidades monetarias para adquirir los bienes y servicios. Entonces, vamos a ver la clasificación de esos costos. Esos costos se pueden clasificar en primera medida de acuerdo con la función que cumplen. Un momentico ahí que cierro esto acá. Con la función que cumplen. Entonces, si lo vamos a clasificar de acuerdo a la función, tenemos costos de producción y tenemos costos de administración. Los costos de producción tienen que ver con aquellos costos generados en el proceso de transformación, es decir, en el proceso de producción. Sí, esa transformación de la materia prima en productos terminados. Recuerde que aquí dentro del proceso logístico de adquisición, donde llega el inventario de materia prima, acá pasa a producción, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos costos de producción, donde se transforma esa materia prima que ha ingresado por adquisición. Entonces, dentro de los costos de producción está la materia prima, está la mano de obra y están los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Ya sabemos que la materia prima, pues, es el material base involucrado para la formación del producto. Los costos de mano de obra es el costo involucrado directamente de la mano de obra que tiene que ver con la transformación del producto. Es decir, el operario de la máquina, el que está ahí en producción. Ese es el costo de la mano de obra. Y los gastos indirectos de fabricación, pues son los otros costos generados en la transformación del producto, sin contar con la materia prima y la mano de obra directa. Tenemos los costos de administración, que son aquellos originados en el departamento administrativo. Entonces tenemos salarios, servicios públicos, arriendo, costos de administración. Cuando yo hablo de salarios, no hablo de la mano de obra de producción, no, hablo de la secretaria, hablo del vigilante, hablo de las personas que están en el área administrativa, ¿ok? Entonces, esos son, digamos, la clasificación del costo de acuerdo con la función. Dígame, Didier. Señor, tengo una duda. Entonces, cuando hablamos de gastos indirectos de fabricación, ahí podemos tener en cuenta en los momentos en los que de pronto haya fallos en materia prima, por decirse cualquier cosa. O sea, ya hay un costo para una materia prima, pero pasó una situación X con esa materia prima y es un costo, un gasto que no se tenía previsto para eso. ¿Eso entraría dentro de esos gastos indirectos o qué? Gastos indirectos de fabricación. La misma devolución, ¿cierto? Para crear inclusive un pedido, ¿sí? Hay un gasto indirecto de fabricación, ¿sí? Por eso el costo de la materia prima es muy claro. Es la materia prima como tal de lo que se va a transformar para producir el producto, ¿sí? ¿Está claro, Didier? Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, eso cuando tiene que ver de acuerdo con la función. Ahora, cuando el costo está de acuerdo a su comportamiento, entonces tenemos costos fijos, costos variables y costos semivariables. ¿Cuáles son los costos fijos? Son aquellos generados a partir de la actividad productiva o comercial que realice la empresa. Entonces, como su nombre lo dice, son fijos. Fíjese que ellos no tienen nada que ver con la producción. Es decir, si la planta de producción está parada, hay un costo fijo generado porque hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que pagar un seguro, no sé, contra riesgos, etcétera, vehículos, mantenimiento, depreciación. Esos son costos fijos. Trabaje o no trabaje la empresa, se genera. ¿Okay? Los costos variables se generan y tienen variación a partir de la cantidad de producción. Estos costos sí tienen que ver directamente con la producción, ¿sí?
¿Y dónde están incluidos? Los que tienen que ver materia prima, el transporte, lógicamente, la distribución de los productos terminados, en los impuestos y comisiones sobre las ventas, ¿cierto? Lo que generen esos costos variables. ¿Y cuáles serían los costos semivariables? Son aquellos que tienen un componente fijo, pero a su vez varían de acuerdo con las modificaciones bruscas, tanto en el proceso de producción como en la venta. Entonces, esos son los costos de acuerdo con su comportamiento. Ahora, de acuerdo con la identificación de la actividad del departamento de producto, pues tenemos costos directos e indirectos. Los directos son aquellos que intervienen directamente en la producción del producto o del bien como tal, ¿cierto? Entonces, tenemos costos directos, son aquellos, por ejemplo, la materia prima, la mano de obra, lo que hemos hablado, que son directos, que tienen que ver con la producción. Y costos indirectos son los que apoyan la fabricación de la mercancía o prestación de servicio, como los servicios públicos, todo el área, digamos, administrativa. Son indirectos. Fíjense que la clasificación varía de acuerdo a la función, ¿cierto? De acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados. Entonces se hablan de costos históricos o costos predeterminados, que son todos aquellos costos estimados con datos estadísticos y son usados en el desarrollo de un presupuesto. Bien. ¿Cómo está la distribución de los costos en los procesos logísticos? ¿Sí? Los costos hacen un recorrido, ya dijimos, a lo largo de la cadena de suministros, en todas sus tres grandes macroprocesos, adquisición, producción y distribución. Y el flujo y el almacenamiento del producto determinan el costo transversal de la cadena de suministros. ¿Escuché? El flujo y el almacenamiento. Porque como vimos, tanto en adquisición como en distribución vamos a encontrar flujo de productos, en unos materias primas y en otros productos terminados. Vamos a tener inventarios y vamos a tener almacenaje. Los costos logísticos se encuentran distribuidos a lo largo de la cadena de abastecimiento y abarcan cada uno de los procesos. Ya hablamos sus procesos, actividades, tareas, ¿sí? Todo lo relacionado con esos procesos logísticos, pero que le agregan valor a su producto. Entonces, esta distribución de estos costos, ¿cierto? Están en los diferentes procesos, ¿cierto? Entonces, vamos, ¿cuáles son? Costos. Entonces, fíjese, la logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento, que ya lo hemos dicho, o también llamado adquisición. Comprende una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal, para la adquisición de la materia prima, de insumos, productos terminados, maquinaria. Además, incluyen la selección de proveedores, la compra de insumos de materias primas, la certificación de la calidad de esas materias primas, la negociación de precios, términos de negociación, en fin. Fíjese que acá nos da respaldo en algún momento de alguna evidencia que nosotros trabajamos, que cuando hicimos una políticas de la empresa con el proveedor, recuerda que hablábamos de cómo se clasificaba el proveedor, cuáles eran las condiciones, quién le pagaba, cuáles eran los llamados de atención, cuántos, en fin, sí, fíjese que acá cómo vamos nosotros complementando con lo que ya hemos visto de la parte de compras, ¿sí? Bien. Entonces, estos costos, acá en esta parte, como dice ahí inicialmente, la logística empieza en el proceso de aprovisionamiento o de adquisición, ¿cierto? Y ahí pues viene discriminado algunas actividades que se dan en ese macroproceso de aprovisionamiento, ¿sí?
la selección de proveedores, la compra de insumos, la certificación de la calidad en la materia prima, la negociación de precios, términos de pago, cantidades entregadas en los tiempos, en fin, ¿ok? Los costos en la gestión de inventarios. Entonces, fíjese que ya aquí vamos a hablar a el segundo gran macroproceso, que es el de producción, ¿cierto? Entonces, acá la logística interna se ve reflejada en la gestión de inventarios que generan las mismas actividades, costos relacionados con ellos. Entonces, para ello se requieren los insumos, el personal, ¿cierto? Además que se requiere una claridad en el inventario. Se encuentra la mayor cantidad del recurso de la empresa acá, ¿sí? Y por eso debe ser administrado de manera correcta. ¿Por qué? Porque acá tenemos nosotros el recibo de mercancías, la administración de esos inventarios, la preparación de pedidos, el mantenimiento de esos inventarios, la rotación de mercancías y, por último, lógicamente, evitar las pérdidas y los faltantes. Entonces, fíjese que en esta parte estamos hablando casi que en el proceso de distribución, ¿cierto? De distribución, donde está la mayor cantidad de dinero de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay son productos terminados. Hablamos de manera general los costos de almacenamiento. ¿Por qué de manera general? Porque ya hablamos de que va a haber un almacenamiento en el primer macroproceso de aprovisionamiento, pero también va a haber un almacenamiento en el macroproceso de distribución. Pero acá en esa distribución va a haber ese almacenamiento de producto terminado. ¿Ok? Entonces, esos costos logísticos asociados a ese proceso de almacenamiento, ¿sí? Evidencian que a través de la cadena, se suceden a través de la cadena de suministros. Entonces, por eso es importante aclarar que el aprovisionamiento, que los inventarios, que en distribución tienen dentro de sus actividades y costos algún tipo de almacenamiento mínimo, ¿ok? Que requieren, lógicamente, insumos, requieren personal para poder administrar ese almacén. Algún autor, Castro, habla de que el almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico de la empresa que guarda productos. Cuando habla de productos, puede hablar de materias primas, de las partes de algún proceso, de algún producto en proceso, de productos terminados, ¿cierto? De y entre los puntos de origen y punto de consumo. Entonces, el almacenamiento básicamente tiene tres funciones: movimiento, depósito y transferencia de información. Entonces, eso, digamos, hablando de los costos de almacenamiento de manera general. Bien. Hasta acá, pues hemos hablado, digamos, la clasificación de los costos y todo lo que tiene que ver con los costos en toda la cadena de suministros. Vamos a hablar ahora sobre la evidencia que nos pide el resultado de aprendizaje. Nos dice, vamos a hacer un mapa conceptual donde integre los procesos logísticos, ¿sí? Pero lógicamente enfocado hacia los costos. Entonces, yo me voy a referir a la guía de aprendizaje donde me va a dar las pautas de cómo debo desarrollar ese mapa conceptual. ¿Okay? Entonces, permítame acá. Y voy acá. Guía 4. Estamos en la guía 4 de la fase de planeación porque la guía 4 es la actividad 4 del proyecto. En la fase de análisis habían dos actividades, actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2. Ya la pasamos. Estamos en la fase de planeación. La semana pasada terminamos la actividad de proyecto 3, o sea, la guía número 3, ¿sí? Que desarrollamos la básica de física. Y en estos momentos ya estamos iniciando
La guía número 4, que tiene que ver con la actividad de proyecto 4. Con esta guía terminamos la fase de planeación. ¿Ok? Entonces, hasta ahora la estamos iniciando. ¿Sí? Acá está. Entonces, recordemos que cada competencia y cada guía de aprendizaje tiene unos materiales de formación o unos componentes formativos que están a nuestro alcance para poderlos nosotros empoderarnos de ellos, leerlos y tener la información para poder nosotros complementar el desarrollo de la evidencia. Entonces yo los invito para que ustedes, por favor, la lean. Vea, por ejemplo, yo tengo acá abierta se llama costeo de procesos logísticos, ¿cierto? Y acá pues está toda la parte de, acá si vemos el menú, costos, introducción a la administración, clasificación de los costos, distribución, la logística inversa, costos ocultos. Fíjense que aquí hay unos costos que nosotros no tocamos, pero que tenemos que tocarlos más adelante, ¿sí? Lo que tiene que ver con la logística inversa, los costos ocultos, los costos de calidad, los costos de servicio al cliente, ¿sí? En fin. Bien, entonces es para invitarlos de que lean el material de formación, lean porque esto complementa mucho, esto abre mucho el conocimiento sobre la temática que estamos nosotros tratando, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación. Listo, volvemos entonces a la guía de aprendizaje. Entonces nos dice que la actividad de aprendizaje es necesario pues analizar las lecturas didácticas, ¿cierto? Los procesos evaluativos y como apoyo pedagógico pues poder contar al respectivo instructor lo que ya se acaba de hacer, pues una inducción a la temática explicando puntualmente algunas cosas que tienen que ver con el primer resultado de aprendizaje, ¿cierto? Y lógicamente con el material también del material formativo que les acabé de presentar, ¿sí? Ese material formativo se llama costeo de procesos logísticos, como ya se los mostré. Bien, ¿qué hay que hacer en este mapa conceptual de integración de los procesos logísticos? Entonces, nos dice, después de haber leído y analizado el material formativo, el aprendiz tendrá una imagen concreta de la estructura funcional de los costos. No solo del departamento logístico, sino también de los parámetros que describen el desempeño financiero de toda la empresa. Entonces, con el fin de afirmar, de consolidar y de empoderar este conocimiento, ¿cierto? El aprendiz creará como estrategia de aprendizaje un mapa con al menos 3 procesos logísticos. Con al menos 3 procesos logísticos, ¿sí? Que lleve la empresa y cada proceso debe tener mínimo 5 pasos con sus explicaciones. Tenga en cuenta que cada una de las cosas hace que una empresa debe tener un proceso específico. ¿Ok? Entonces, mínimo debe tener 3 procesos logísticos. Puede ser de adquisición, producción y transformación. O si solamente me voy a quedar en el proceso de adquisición, por ejemplo, ahí hay una infinidad también de procesos, digamos, procesos subprocesos dentro de ese proceso logístico, ¿ok? Entonces, pero sí mínimo debo tener 3 macroprocesos y explicar en cada proceso por lo menos 5 actividades que tengan que ver y lógicamente explicarlos con los costos. Entonces ya voy a presentarles, por ejemplo, un ejemplo de cómo lo podrían ustedes hacer. Entonces, bueno, ya pues ya saben, es un PDF, cargarlo, es un mapa, ¿ok? Un mapa conceptual,
¿ok? Entonces no me van a hacer un archivo, no me van a hacer un informe, es un mapa conceptual, ¿sí? Identifican 3 procesos y en cada proceso 5 tipos de subprocesos y los costos asociados a esos procesos. Entonces yo, por ejemplo, compañeros, les voy a presentar voy a aumentar acá. Voy a explicarles. Estos son los costos en proceso logístico de una empresa de alimentos, ¿sí? Y yo escogí el proceso de gestión de inventarios, el proceso de transporte y distribución, ¿cierto? Y el procesamiento de los pedidos, ¿ok? De los pedidos, ¿sí? Entonces, fíjese que ese procesamiento de pedidos puede estar en ese proceso de distribución, pero yo lo estoy tomando aparte. Entonces, ¿por qué? Porque me dice la guía, tome 3 procesos. Entonces, proceso 1, gestión de inventarios. Listo. Proceso 2, proceso de transporte y distribución. Bastante general. Y un tercer proceso, es el procesamiento de pedidos. Ustedes pueden identificar otros procesos. Como le digo, esto es de una empresa de alimentos. Ahora, me dice la guía, hombre, un mapa con al menos 3 procesos logísticos, ¿cierto? Que lleve la empresa. Y cada proceso debe tener como mínimo 5 pasos con sus explicaciones. Ah, ok, listo. Entonces, acá lo tengo. Entonces, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo, de mi proceso de gestión de inventario? Bueno, primero lo que hago yo es recepcionar productos, ¿cierto? Luego que los recepciono, pues los registro en el sistema. Después voy y los ubico en el almacén, reviso, hago el control de vencimientos para su ubicación y si tengo que hacer una reposición automática, la hago, ¿ok? ¿Qué hago en la recepción de productos? Pues se verifica la cantidad y calidad. ¿Qué hago en el registro del sistema? Cuando registro el sistema, pues lógicamente que cuando yo registro en el sistema una mercancía que llega a un producto, una materia prima, el software se me actualiza, ¿cierto? Y se actualiza la información de ese inventario. La ubicación en el almacén, pues se le asigna un espacio según la rotación, según el control de vencimiento, ¿cierto? Y con el control de vencimiento, ¿qué hago? Pues monitorear esas fechas para evitar que se me pierdan. En cuanto a la reposición automática, pues se activa el pedido al proveedor. ¿Listo? Ahora, en la recepción de productos en el cual se verifica la cantidad y calidad, ¿cuáles son los costos asociados a esto? Pues un costo de personal, necesito tiempo para hacer esta actividad, la recepción, ¿cierto? Y puede haber un costo de error de recepción. ¿Okay? Entonces son los costos que yo identifiqué en esta actividad. Ahora, en el registro del sistema, que actualiza el software, ¿cuáles son los costos que pueden estar relacionados con este paso? Ah, bueno, el registro del sistema, pues hay unos costos que requieren de una licencia, ¿cierto? Para poder manejar ese software. Requiere también de una capacitación, ¿cierto? Y además el software también necesita de un mantenimiento. Estos son los costos que yo identifiqué para ese paso. La ubicación del almacén, donde se asignan espacios según la rotación. ¿Cuáles son los costos asociados a la ubicación en el almacén? Pues el alquiler, refrigeración, ¿cierto? Energía, ¿sí? Porque generalmente, pues la refrigeración, si estamos en clima caliente como en Cúcuta, o en Barranquilla, o en la costa norte, ¿cierto?
o en el centro del país, que estamos a orillas, cerca al río Magdalena o en nuestros ríos del país, pues vamos a tener temperaturas sobre el nivel del mar, que no son muy frescas, ¿cierto? Entonces requerimos que esos almacenes tengan cierto grado de refrigeración. Y si tienen productos perecederos, pues más todavía, ¿cierto? Tienen que tener un cuarto frío, ¿okay? En este caso, como es una empresa distribuidora de alimentos, pues va a tener refrigeración ese almacén. Bien, en cuanto al control de vencimientos, donde se monitorean las fechas para evitar las pérdidas, ¿cuáles son los costos? Bueno, hay unos costos de obsolescencia porque se me pasaron, se pasó la fecha, ¿sí? Otro costo es el de desperdicio, ¿ok? Entonces, yo lo que estoy haciendo es asociar el costo que yo crea según ya la información que he recibido en cada una de estas actividades. Entonces, para terminar acá, en cuanto a la reposición automática, se activa el pedido del proveedor. Acá tengo unos costos de transporte y de gestión de compras. ¿Okay? Fíjense que esto es lo que tiene que ver con mi primer proceso de gestión de inventarios. Si yo hablo del segundo proceso de transporte y distribución, pues entonces tengo los cinco actividades: planificación de rutas, carga de vehículos, despacho, seguimiento en tiempo real donde va el vehículo y la entrega y firma del recibido. Entonces acá lo que yo hago es una pequeña explicación de qué significa la planificación de rutas, por ejemplo, pues es donde yo optimizo el recorrido. Y los costos asociados a ellos, pues como tienen que ver, ¿cierto? Necesitamos un software y necesitamos analizar esos datos. Para la carga de vehículos, pues se organiza su destino. Los costos son de tiempo, de personal, de equipo. Para el despacho, pues se inicia la entrega y los costos asociados a ella, pues son combustible, peaje, mantenimiento, en fin. En seguimiento en tiempo real, pues se monitorea vía GPS. Los costos son de tecnología y de conectividad. En cuanto a la actividad de entrega y firma de recibido, pues se confirma la recepción y los costos son de la logística inversa, si la hay, errores de entrega, ¿cierto? Bien. Por último, tengo el procesamiento de pedidos, ¿sí? Entonces, dentro del procesamiento de pedidos, ¿cuáles son las actividades que conforman este proceso? O alguna de ellas. Entonces, tengo recepción del pedido, verificación de la disponibilidad, voy, verifico si hay inventario o no hay pedido, preparo el pedido, facturo y confirmación del cliente, ¿sí? Recepción del pedido, pues el cliente realiza la solicitud, ¿cierto? En la verificación de la disponibilidad, pues se consulta el inventario. En la preparación del pedido, pues se hace el picking y el packing, ¿cierto? En la facturación, pues se genera el documento de cobro y en la confirmación del cliente se informa el estado del pedido. Y acá, pues están los costos asociados a cada uno, los que yo creo convenientes. Este compañero podría ser un ejemplo de cómo se va a desarrollar la evidencia. No es una camisa de fuerza. Es que como ustedes se están dando de cuenta, pues yo sigo al pie de la letra lo que me pide la guía, ¿sí? Y de esa manera, pues yo la desarrollo, ¿ok? Entonces, este podría ser un ejemplo de cómo ustedes pueden desarrollar su evidencia. Bien, compañeros, entonces, de acuerdo pues a la agenda de hoy, ya se contextualizó la temática, se contextualizó la evidencia y entramos a la parte de dudas e inquietudes. Los escucho si tenemos dudas o inquietudes sobre la evidencia. No, señor, muy claro. Juan, Jamie,
Neisy, Natalie. No, señor, por mi parte no. Claro, instructor, muchas gracias. No, instructor. Bueno, gracias, Neisy. Pues compañeros, si no tenemos preguntas, les agradezco el compromiso, la asistencia, les agradezco ayer, esos días, la participación que les solicité y nos vemos entonces la próxima semana. Por favor, no se queden con las evidencias, vayan trabajándolas, porque ustedes se dan de cuenta que las evidencias no son difíciles, pero sí requieren de sentarnos una tarde, de apropiarme del material de formación, de poder ver de pronto la sesión que el instructor deja grabada, ¿sí? Donde hemos tocado la temática. Yo les voy a pasar el link porque este mapa mental no me lo deja descargar, pero se los puedo pasar para Mami, que ustedes escríbele ahí. lo puedan consultar. Gracias. ¿Ok? No dejo habilitado ya. Entonces, Natalie me dice. Natalie, no le escucho bien. Sí, es que tengo como problemas de conectividad. No, instructor, muchísimas gracias. La explicación fue muy clara, muy concisa. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, compañeros, que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias por su asistencia. Que tengan buena noche y descansen. Igualmente para todos. Gracias, hasta luego.